Años de trabajo que han podido hacerse interminables o pasar demasiado a prisa. Personas que ven acercarse la edad de jubilación como a un calendario al que le van arrancando las hojas, y otras que lo sienten como la oportunidad de iniciar una nueva vida. Hola, buenos días. Venía a solicitar la jubilación. ¿Qué edad tiene usted? 68 años. O sea, demora 3 años la edad de jubilación oficial. Pues sí. Tiene un porcentaje adicional de un 2% por cada año que ha demorado la edad de jubilación. ¿De acuerdo? Me parece estupendo. La edad de jubilación va mucho más allá del debate político, social y económico. Es la consideración que con el paso del tiempo cada uno se ha forjado de sí mismo, de los derechos ganados durante años de esfuerzo y el compromiso de compartirlos con las generaciones futuras. Yo lo de los 67 años pues no lo veo bien, lo veo voluntariamente bien el que pueda la situación y lo que es lo que veo bien, pero forzar no lo veo bien, la verdad, porque ya son muchos años y lleva uno mucho en las espaldas ya y es hora de poder relajarse uno y vivir un poquito con la familia. Yo ahora estoy muy tranquila porque sé que no va a faltar a mi pensión, yo voy a poder seguir comiendo, pero me preocupa mucho de mis 5 hijos que tengo, que puedan llegar a la edad de jubilación y que no esté la cotización como para ellos poder tener una pensión como la que yo he tenido, con lo cual, si eso requiere el que se prolongue la edad de jubilación, en realidad en 2 años más, para que la Seguridad Social obtenga esa cantidad que haría falta para dentro de unos años, a mí me parece espléndido. Solo en las oficinas de Madrid se tramitan cada día unas 200 solicitudes de jubilación, pero esa cifra va a duplicarse en menos de 20 años, cuando los nacidos en los 60, la llamada generación del baby boom, pasen a engrosar la categoría de pensionistas. La reforma hay que hacerla para estar preparados para cuando llegue ese momento. Y la mejor forma de hacerlo es hacer que la carrera de cotización sea más larga, porque podemos hacerlo, porque vivimos en mejores condiciones, porque tenemos mejores trabajos también. La foto de la crisis no es la más adecuada para enfrentarse a los problemas que puede tener la seguridad social, porque tenemos una situación que es dramática entre 2 franjas de población trabajadora. Los jóvenes menores de 24 años, tienen una tasa de paro del 40%. La tasa de actividad entre los mayores de 55 años es bajísima en nuestro país. Tenemos que proyectarnos, por lo tanto, a periodos de tiempo más amplios. La propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años incluye otros cambios, como elevar el periodo de cómputo de la pensión de 15 a 25 años y endurecer las condiciones para poder cobrar el total de la pensión. El Gobierno propone que solo los que hayan trabajado 39 años se puedan jubilar a los 65 cobrando el 100%, mientras que los sindicatos reducen el periodo a 35 años. Comisiones y UGT apuestan por dar más incentivos para que los trabajadores se jubilen de hecho a los 65 años y no antes de los 63, que es la edad media en la práctica. En aspectos como este hay acercamiento, pero la negociación sigue bloqueada por el carácter obligatorio que se ha dado a los 67 años. Ha sido el Gobierno el que desde febrero del pasado año viene manifestando que hay que imponer obligatoriamente la edad de jubilación a los 67 años. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Que quede claro. La palabra obligatoriedad no puede caber en el lenguaje del diálogo en relación con el futuro de las pensiones. Caben importantes elementos de flexibilidad, que son los que tenemos que concretar también durante la negociación. Esos elementos de flexibilidad son aquellos que permitirían que las personas con carreras más largas de cotización, que ya han hecho por consiguiente un esfuerzo para el sostenimiento del sistema, que al fin y al cabo es hacer un esfuerzo para el sostenimiento de los mayores cuando alcanzan la edad de jubilación, esas personas con carreras largas puedan seguirse jubilando a los 65 años con el mismo importe de la pensión, con el 100%. Gobierno y sindicatos están de acuerdo en definir un catálogo de profesiones que podrían anticipar su edad de jubilación con criterios que tengan en cuenta la siniestralidad o la esperanza de vida. Profesiones en las que está en riesgo la seguridad de otros, como el caso de conductores y controladores,
o actividades especialmente duras que tienen que realizarse a la intemperie. Pues mire, sinceramente, si ya con 54 años nos cuesta trabajo estar en este trabajo, con lo tóxico, peligroso y todas las causas que lleva esto, pienso que, hombre, se debería de recapacitar y tener un poco de consideración a ciertos trabajos. El actual sistema permite que ciertas profesiones como la minería o el mar puedan anticipar la jubilación. No es el caso de otros sectores como la construcción, que reclama un régimen especial para poder jubilarse a los 60 años. Entre estos trabajadores, por ejemplo, hay 2 que superan los 62 años. Pero es la empresa la que voluntariamente busca fórmulas para aliviar el trabajo de los más mayores o acordar con ellos una jubilación a tiempo parcial. La gente que aquí cuando se está llegando a los 60 años se está promediando para que la gente van a venir a trabajar un mes, 260 horas, ¿me entiendes? Pero bueno, un mes al fin y al cabo están por aquí hasta los 65 van a estar, pero va a ser un mes, digamos, de sustitución, para hacer unas cosas más o menos, en fin, de recaer simple, ¿me entiendes? Porque claro, es que no pueden estar con más de 60 años. En el caso de los transportistas, existen unas ayudas para que los conductores que han cumplido 58 años, muchos de ellos autónomos, puedan retirarse con una compensación económica hasta los 65. Esta misma semana el Gobierno ha ofrecido a las organizaciones de autónomos fijar su jubilación anticipada en las mismas condiciones que el régimen general. El tema de las profesiones de riesgo, quién se tiene que jubilar antes. Hombre, yo creo que hay personas que se pueden jubilar quizás más tarde. Depende de cómo se encuentren físicamente y mentalmente, que es muy importante, yo creo, la mentalidad de la persona también. Pero como un científico, yo creo que estando bien mentalmente se puede jubilar más tarde que otras personas. Y creo que esta profesión, así como otras muchas, que se requiere estar al completo físicamente y mentalmente, pues no. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Todos estos veteranos siguen trabajando, pero no cobran por ello. Son miembros de una asociación de seniors que agrupa a casi 1000 personas entre 60 y 80 años. Jubilados o prejubilados con una larga experiencia empresarial que asesoran a jóvenes emprendedores por la única satisfacción de aportar conocimiento y seguir en activo. En mi caso yo me jubilé con 67, por lo tanto ya casi no me quedaba otra oportunidad. Pero incluso en el momento de irme les dije que no me hubiera importado en absoluto seguir, porque si me iba de la empresa iba a buscar una ocupación acorde con mis conocimientos inmediatamente después. No es cierto que los mayores, si no nos jubilamos, estamos ocupando un sitio que puedan ocupar los otros. No, esto es un tema de conocimiento, es un tema de añadir valor. Nosotros podemos añadir valor a la gestión de los jóvenes porque tenemos el conocimiento suficiente y la experiencia suficiente. Ellos tienen el empuje. Muchos de estos veteranos seguirían en sus empresas, pero el sistema no propicia la permanencia de los mayores. Pedro, por ejemplo, ha trabajado durante 38 años en Caja Madrid y disfruta de una jubilación parcial. Este año cumplirá 50 cotizando a la Seguridad Social. El tema de las prejubilaciones, es decir, se está hablando de 4 millones y pico de parados. Se está hablando que en febrero se extingue la prestación para los parados de larga duración y luego sale en la prensa pues que se prejubilan y que se están prejubilando gente que en muchos casos tienen 53 años. Es decir, que están laboral y mentalmente en plenitud. Precisamente Caja Madrid y otras 6 cajas de ahorro acaban de firmar con los sindicatos un expediente de regulación de empleo que afectará a unos 4.000 empleados entre 54 y 55 años, que se marcharán con el 80% del salario bruto. La edad media de los trabajadores de Caja Madrid quedará en torno a los 30 años. Esto es un acuerdo global para la gente que se va con muy buenas condiciones, de forma digna, y se lo merecen, que llevan muchos años trabajando, pero también es para los que nos quedamos, para que podamos seguir teniendo trabajo. Es cierto que el capital humano, en este caso la empresa, lo va a perder, eso es impepinable. Lo que pasa que lo que ocurre, por lo menos en este país, y es que la vía de ajuste siempre va por lo mismo, no pues más inversión o más, sino es siempre al final es meter la tijera, y al final el capital humano pues se pierde. Este expediente de regulación de empleo se enmarca en la crisis financiera que obliga a las cajas a realizar un plan de reestructuración.
pero refleja también una contradicción no resuelta. Por un lado se nos pide que trabajemos más años, mientras por el otro muchas empresas se desprenden de las personas mayores. Hasta que no tengamos un mercado laboral suficientemente flexible en el que las personas mayores puedan trabajar y las personas jóvenes también, el problema de las pensiones quedará sin resolver. Con un 40% de paro juvenil, esa es la principal rémora a que funcione bien el sistema de pensiones. Mientras a partir de los 55 años la tasa de actividad de los mayores sea tan baja como es actualmente, no hay sistema de pensiones que pueda aguantar esto. La idea general es que cuando una empresa en pérdidas, cuando una empresa en reconversión apela a estas instituciones, la institución de la jubilación anticipada, de la prejubilación, tiene sentido que el resto de la sociedad ayude a que produzca ese ajuste. Pero cuando apela, estando en beneficios, teniendo la posibilidad de supervivencia, por consiguiente, esa empresa también tiene que aportar una parte de los costes que infringe al seguro de desempleo o a la seguridad social. En el año 2040 habrá más de 15 millones de pensionistas, prácticamente el doble que ahora. Además, por primera vez en 2010, las cotizaciones pagadas por los trabajadores fueron insuficientes para pagar las pensiones y hubo que echar mano del fondo de reserva. El envejecimiento de la población es el principal argumento que el gobierno esgrime para su reforma. Pero otros expertos opinan que esta solo obedece al tributo que el gobierno parece obligado a pagar a los mercados. Y sostienen que junto a la demografía hay que tener en cuenta la productividad y los cambios sociales. Las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad del trabajo en las últimas 2 o 3 décadas han sido espectaculares. Y lo que cuenta no son solo cuántos cotizan, cuántos cobran, sino cuánta riqueza genera la ocupación en cada uno de los momentos históricos, y eso no depende solo de la demografía, depende de infraestructuras, depende de la capacitación técnica de las personas que trabajan, del sector ocupacional en el que están trabajando. En definitiva, depende de una cosa que llamamos progreso de forma muy general, pero que es una realidad de la humanidad desde hace ya bastante tiempo y que, en mi opinión, tenemos muchos signos de que se está acelerando constantemente. Con un aumento de la productividad podríamos resolver el problema de las pensiones, y la respuesta es sí, pero necesitaríamos un aumento de la productividad que en España no hemos visto en los últimos 20 años. Una productividad superior a la mayor del mundo, que la tienen los estadounidenses, en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que esperar a que ocurran eventos muy improbables y jugarnos a eso nuestra pensión, yo creo que no es una buena estrategia como país. En lo que hay coincidencia es que el retraso de la jubilación por sí solo no solucionará el problema de la seguridad social. En las últimas semanas, la negociación sobre pensiones se ha enmarcado en un pacto mucho más amplio que quiere integrar a los empresarios y al resto de los grupos políticos. Creo que en el tema de pensiones se puede llegar a un acuerdo. Por tanto, lo prioritario, lo más importante y lo más decisivo en materia de pensiones es crear empleo. Si no hay empleo, si no hay gente que trabaja, si no hay gente que cotiza, no habrá dinero para las pensiones. Nosotros estamos planteando un pacto general, recuperando el consenso parlamentario, en relación con el pacto general, en relación con la reforma de las pensiones. ¿Por qué? Y esto tiene, a mi juicio, mucho peso argumental en relación con las pensiones. Porque si el gobierno dice que pretende hablar hacia un horizonte que es el 2027, necesariamente en ese compromiso se tienen que incluir los partidos que están llamados a gobernar en nuestro país. El acuerdo sigue en el aire, aunque algunas filtraciones han enturbiado la negociación, como la ceremonia de confusión en la que se vinculaba el pacto sobre pensiones con la prolongación de la vida de las centrales nucleares. Una información que fue tachada de disparate por los sindicatos y rectificada por el gobierno. La reforma pasará su primer test en el Congreso el próximo día 25, cuando los grupos tengan que ratificar las propuestas del Pacto de Toledo. Pero no sería extraño que las negociaciones se apuren hasta el día 28, fecha en la que el gobierno presentará su anteproyecto de ley con o sin acuerdo.